Resumen resumido de JavaScript en 30 minutos, donde veremos todo aquello relacionado con variables, con operadores, expresiones, funciones, eventos de JavaScript, métodos, selectores, arrays de objetos y bucles de una manera práctica y con ejemplos. Y al final del vídeo te daré una colección de actividades con la solución incluida de JavaScript para que puedas practicar hasta el infinito. Y si además quieres una mayor profundidad en todos estos conceptos, también te ofrezco mi curso de JavaScript moderno. Vamos a ello. Para empezar a utilizar JavaScript necesitamos dos cosas. Por una parte, un navegador, cualquiera valdría, ya que en el navegador está JavaScript, y por la otra, un editor para escribir el código. Para escribir el código podemos utilizar cualquier editor, pero uno de los más utilizados a nivel profesional sería Visual Studio Code, que lo único que tienes que hacer es acceder a su página web y bajártelo. Es gratuito, es de Microsoft, es muy utilizado. Lo descargamos, hacemos clic en descargar, le decimos nuestro sistema operativo y lo tenemos en la carpeta de descargas y lo instalamos. Hacemos clic en ejecutar y seguimos todas las instrucciones. Desde Visual Studio Code, lo primero que queremos hacer es abrir la carpeta de trabajo, con lo cual hacemos archivo, abrir carpeta y seleccionamos esta carpeta, por ejemplo, esta de aquí. Una carpeta que tengamos vacía en un principio. Aquí, como está vacía, no aparece nada. Vamos a crear una nueva carpeta llamada JS, donde ponemos el JavaScript y luego en la parte del raíz vamos a poner el primer fichero HTML, que es totalmente necesario y obligatorio para que funcione. Aquí tenemos el index HTML, donde escribimos HTML, le decimos que queremos el 5 y luego nos metemos dentro de la carpeta y aquí creamos nuestro index.js, que será el fichero de JavaScript. Dentro del HTML no sería necesario que hubiera nada, pero ya que estamos y haremos algo, vamos a poner aquí un botón que hará algo y luego aquí una caja que le vamos a llamar, por ejemplo, caja en un alarde de creatividad sin límites y que no pondremos nada porque el contenido lo va a crear evidentemente JavaScript. Bien, una vez tenemos esto, tenemos que ligar el HTML con el JavaScript. Para ello lo que haremos será colocarnos al final, antes de cerrar el body, utilizaremos la etiqueta script, donde lo único que vamos a hacer es hacer el enlace para que vaya a la carpeta JS y dentro de JS acceda a index.js. Y con esto ya tenemos enlazado nuestro HTML con nuestro JavaScript. Ahora con control V cierro la ventana, hago control más para hacerlo más grande y así lo hago mejor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar JavaScript es que siempre vamos a tener que utilizar variables para guardar información de diferente tipo. Con JavaScript vamos a utilizar tres maneras para crear variables. Una sería var, en la que, bueno, funciona bien, pero no se va a utilizar, es obsoleto y es un sumidero de memoria, ocupa mucha, por lo tanto, mejor no utilizarla. Luego tenemos las constantes, que nos permiten guardar una variable utilizando const, y esa variable le damos un valor y no podemos modificar ese valor en ningún momento. Por ejemplo, sería el nombre o la edad. Y luego tenemos la otra opción, que es let, que let podemos crear una variable y la podemos modificar siempre que queramos, que sería la opción habitual. En JavaScript podemos poner el punto y coma final o bien no, nos lo permite. El var lo sustituiremos por let y tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de datos. Serían los numéricos, que pueden ser números enteros o bien podrían ser números decimales con el punto. Luego tendríamos el texto, que puede ser o bien comillas dobles o bien comillas simples. En JavaScript no hay ningún tipo de diferencia entre una y otras. Y otro tipo de valor que veremos en muchas ocasiones son los valores booleanos, en los que únicamente tenemos el valor o bien de true o bien de false. Otro tema muy importante que tiene relación con las variables sería el tema de los operadores y las expresiones que nos permiten realizar diferentes operaciones con las variables. En este caso, los operadores serían aquellos símbolos que permiten hacer cosas, como por ejemplo el igual, que sirve, como hemos visto, para asignar el valor a una variable. Y luego hay otros, como por ejemplo los habituales de la suma, la resta, la multiplicación, de la división, que no entraremos porque, bueno, lo tenemos ya muy claro. Pero luego hay otros muy utilizados, como por ejemplo en el tema de los comparadores, cuando queremos comparar dos valores, como el mayor, como el menor, como el igual o bien como el diferente que. Y en este caso lo que tenemos que tener en cuenta, o lo que tenemos que tener muy claro, es que para comparar dos valores no utilizamos el igual solo sirve para asignar un valor. Para comparar utilizamos el igual o bien el igual. Este tercer igual lo que implica es que los valores tienen que ser exactamente iguales. Quiere decir que si uno es de tipo texto y el otro es de tipo numérico, no son iguales, con los tres iguales. Pero si hubiera dos, los valores sí que serían iguales. ¿Vale? Por lo tanto lo tenemos. Otro tipo de operador que tenemos que tener muy claro, porque se va a utilizar mucho, es el tema del operador ternario. Esto lo que hace es crear una condición u otra, una acción u otra, dependiendo de un valor. Por ejemplo, en este caso yo podría continuarlo
y poner aquí este símbolo, este operador, para colocar aquí lo que tiene que pasar cuando se cumpla la acción, es decir, que el valor de resultado sea mayor o igual a 5. Y después, obligatoriamente, tenía que poner este operador para indicar aquí qué es lo que tiene que pasar cuando no se cumpla la condición que hay al principio. Aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, sería añadir un texto y luego aquí, por ejemplo, has suspendido. Bien, este valor, ¿qué hace con él JavaScript? Bueno, lo asigna aquí al aprobado. El aprobado será o bien has aprobado o bien has suspendido. Aquí podría poner también, por ejemplo, lo mismo. Aquí tienes un 10 o la otra sería no lo tienes. Esto, ¿dónde lo veo yo? ¿Cómo pruebo que esto funciona? Porque ahora mismo estoy programando en el index.js, pero no veo nada. Bien, lo que tengo que hacer es abrir el index.html, no el JS, sino el index.html, lo abrimos con el navegador. Aquí se abre el navegador, abro con F12 el inspector y aquí si escribo aprobado, que es la variable, me dice has aprobado. Y si aquí escribo la variable nota máxima, aquí me dice no lo tienes, que son evidentemente los valores que he puesto en el JavaScript. Evidentemente aquí lo que quiero es que lo ponga en una caja. ¿En qué caja? Bueno, que lo ponga en esta caja, que JavaScript acceda aquí y aquí me ponga has aprobado o lo que sea. En este caso, lo que voy a hacer para ello es introducir varios temas. Por una parte los eventos, por la otra las funciones y por la otra los selectores. Todo un poco en conjunto. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, en un principio aquí lo único que hemos hecho es que tenemos una variable con un valor y aquí otra variable con otro valor. Bien, lo que tiene que hacer JavaScript es acceder a esta caja de aquí y escribir en su interior. Para ello tengo dos problemas. El primer problema es que tengo que crear un selector para que JavaScript acceda a este elemento de aquí, no a cualquier otro, sino a este de aquí. Y por la otra, como estoy dentro, tengo que utilizar algo para que JavaScript escriba HTML aquí dentro. Bien, por lo tanto lo que voy a hacer es utilizar primero los selectores. Los selectores, la manera fácil, sería siempre poner document, selector, me permite seleccionar cualquier elemento que haya en el HTML, cualquiera. Primero pongo siempre document y después le pongo query selector. Bien, si sabemos un poquito de CSS, ya sabemos que a la hora de acceder aquí, yo a este elemento puedo acceder por el class caja, que sería ponerle un punto delante. Si fuera un ID le pondría la almohadilla y si solo hay un div podría poner simplemente div sin ningún tipo de elemento. Como quiero acceder a esta caja, bueno, pues lo que voy a poner aquí dentro de los paréntesis es punto, porque es un class, y caja porque se llama caja. Esto es un selector de JavaScript, ¿vale? Me permite seleccionar cualquier elemento. Bien, y ahora lo que tengo que hacer es, una vez estoy ya seleccionando la caja, decir que escriba dentro. Para ello hay muchas maneras. La manera más fácil sería utilizar el comando innerHTML, que, como su nombre indica, me permite escribir en HTML dentro de un elemento. Bien, y aquí le digo lo que quiero que escriba. En este caso, como es una variable, bueno, pues puedo poner o bien aprobado o bien nota máxima, cualquiera de las dos. Lo pongo sin comillas, porque si pusiera aprobado con comillas sería un texto, me pondría aprobado independientemente de su valor. Si ahora lo pruebo y recargo la página, lo voy a poner más grande, aquí me pones aprobado, porque evidentemente la nota que tengo, un 6 y un 4, hace que aprueben. Si por ejemplo alguien tuviera un 5 y un 4, que la media ya no sería aprobado, en este caso, si recargo la página de nuevo, ha suspendido, ¿vale? Por lo tanto, lo tengo de esta manera. Por una parte, lo importante es el tema de los selectores, que sería esta parte de aquí, y luego el innerHTML, que sería uno de los tantos comandos que existen, en este caso para escribir. Bien, otro de los puntos importantes en JavaScript, sobre todo, es el tema de las funciones. Una función es un trozo de código a la que yo le puedo poner cualquier tipo de nombre, saludar, y dentro de las llaves puedo poner lo que yo quiera. Podría poner esta parte de aquí, es decir, esto lo puedo añadir con el al, cursor abajo, lo puedo añadir dentro de la función y ahora, por ejemplo, una función, si no la llamo por su nombre, es decir, por el nombre de que saludar, no se ejecuta. Ahora, esta línea nunca la haría. Y JavaScript utiliza muchísimo las funciones. Evidentemente, yo podría llamarla poniendo aquí saludar con el paréntesis abierto y cerrado, y de esta manera aquí se ejecutaría el interior de la función y el resultado sería el mismo que antes. Pero lo que me interesa es ver el tema de los eventos, que en JavaScript es el punto fuerte que tienen frente a otros lenguajes de programación que no tienen eventos o que tienen muy pocos. JavaScript tiene muchísimos. ¿Qué es un evento? Bueno, un evento es cuando yo le digo a JavaScript cuándo tiene que hacer algo, cuándo tiene que ejecutar una función. Puede ser que la ejecute cuando haga doble clic, cuando haga clic, cuando pulse una tecla, cuando salga del navegador, cuando lo redimensione. Hay cientos de eventos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dar un evento para que únicamente ejecute el código de la función cuando el usuario haga clic en el botón. En este botón, que no tiene nombre porque, bueno,
Así veremos también cómo podemos hacer un selector a un elemento que no es class nada, que no tiene ningún tipo de nombre. Por lo tanto, en la parte superior, es decir, en la parte de arriba, yo aquí pondré todas las variables con operadores y demás. Y también pondré todos los eventos. Es decir, que si tengo un botón, aquí tengo que poner un evento. De la misma manera que he hecho antes, voy a poner un selector para decirle al botón: oye botón, cuando te hagan clic, ejecuta la función llamado saludar. Aquí le digo botón, no tiene nombre, con lo cual no le pongo ningún punto delante. El único problema que tiene este es que si tuviera más de un botón, es decir, que si por ejemplo aquí, aparte de un botón, tuviera un segundo botón, con Query Selector únicamente seleccionaría el primero. Luego veremos cómo hacer el segundo. Y aquí ya le diría Add Event Listener para añadirle un evento. Y aquí le pondría el evento de los que hay. Hay muchísimos eventos. No te cansas de tenerlos, de arrastrar, de soltar. Bueno, pues el que me interesa es el básico de todos, que es el clic. Al hacer clic, vale, pasa algo. Y tengo que decir que al hacer clic, ¿qué función va a ejecutar? Pues bien, va a ejecutar la de saludar. Por lo tanto, aquí le pongo saludar y el punto y coma final lo podéis poner o no. Si esto lo pongo y recargo la página, ahora aparecen dos botones, no aparece nada más, el segundo botón no pasa nada. Al hacer clic en el primer botón, aparece el ha suspendido porque, bueno, he puesto antes un 5 y un 4, con lo cual es correcto. Vuelvo a cargar la página. Si quisiera, al hacerlo con el segundo, tenía que modificar un poquito el selector, porque el Query Selector lo que hace es seleccionar el primero que encuentra. Si quiero que no sea el primero, aquí le pongo Selector All y de manera obligatoria al poner el All aquí, entre corchetes, tengo que poner cuál de los elementos quiero, teniendo en cuenta el número, teniendo en cuenta que el primero siempre es el 0. Este es el 0, este es el 1, etc. En programación siempre se empieza a contar a partir del 0. Como el 0 no se me interesa el segundo, le pongo un 1. Bien, si ahora lo pruebo, recargo la página y al hacer clic aquí me pone suspendido. Recargo la página, si hago clic en el primero no pasa nada, al hacer clic en el segundo es cuando ocurre. Y con esto entramos en otro de los puntos, de los contenidos que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, que es el tema de los condicionales, sin utilizar los ternarios. Los ternarios va muy bien, pero tienen dos limitaciones. Una limitación que solo hay dos opciones, o bien esto de aquí se cumple o bien no. Y luego que además de ello, bueno, pues aquí si quiero que haga más de una cosa, tenía que poner una función. No es un problema muy grave, pero lo habitual, lo normal, es que a la hora de crear condicionales se utilice el if. El if que de manera afortunada en todos los lenguajes de programación funcionan igual, menos mal. Y en este caso, para ponerlo en práctica, vamos a hacer que con el resultado que está en la parte superior que ya hemos calculado antes, es esto de aquí, en vez de decirme aprobado o no aprobado, me diga insuficiente si es menor de 5, si es de 5 a 7 me diga suficiente, de 7 a 9 notable o mayor de 9 que me diga sobresaliente. Y en este caso lo vamos a hacer al final. Aquí tenemos estas asignaciones que no utilizaremos para nada, pero las vamos a dejar. Y esto lo colocaremos aquí. Antes de dibujar en pantalla nada, vamos a crear un condicional. En este caso, el condicional va a utilizar el if. La estructura es if, aquí pondría la condición y aquí pondría lo que tiene que hacer. En este caso, esto lo podríamos poner en la parte de arriba. Bien. En el caso de la condición, como tengo 4 condiciones, voy a ir en el orden correcto. Primero, tengo que saber el valor de la variable resultado, que lo tenemos aquí, resultado. Por lo tanto, bueno, lo voy a copiar, iré más rápido. Le digo que si resultado es menor que 5, bueno, lo que tiene que hacer es lo que tenemos entre las dos llaves, entre esta llave de aquí y esta llave de aquí. Ya lo tendríamos, pero puede ser que alguien haya probado que tenga otra nota. Por lo tanto, tenemos que poner más opciones. En vez de poner otro if, que sería lo erróneo porque podrían pisarse entre ellos, lo que tenemos que añadir aquí es un else. Si hubiera dos opciones, pondríamos un else y aquí pondríamos lo que tiene que hacer en el caso de que no se cumpliera la condición. Pero como tenemos más de dos, dentro de este else vamos a poner otro if para contemplar la otra de las opciones, que es cuando es suficiente, que es cuando es de 5 a menor de 7. Entonces, aquí lo que no vamos a hacer es poner la otra opción que es mayor o igual a 5. Aquí pondría el operador del y luego resultado menor de 7. Esto es lo que no vamos a hacer, que yo estoy haciendo. ¿Por qué no? Porque poner aquí resultado mayor o igual a 5 es inútil, no es necesario. Porque este else if se ejecutará cuando no se cumpla esto de aquí. Por lo tanto, se entiende que si llega a este else if ya es 5 o mayor, si no, no llegaría hasta aquí. Por lo tanto, aquí lo único que contemplamos
es el máximo, cuando sea menor de 7. Cuando sea menor de 7, lo que tiene que hacer es otra cosa. En vez de poner aquí otro Document Query Selector, lo que vamos a hacer mejor es esto de aquí, lo voy a mover a la parte de abajo y voy a crear aquí una variable que va a ser el mensaje. El mensaje, inicialmente, no hay ningún tipo de mensaje y lo que haré será ir rellenando el mensaje en cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, le voy a decir mensaje es igual a has suspendido. Bien, luego en la parte del segundo if voy a poner el mensaje has aprobado y en la otra lo continuaré. Pero antes de nada, la pregunta que seguramente te estás haciendo es ¿por qué aquí he puesto un LED y no he puesto aquí el LED ni lo he puesto aquí? Porque bien, el LED, una de las características que tiene es que si lo pongo dentro de unas llaves como es esto de aquí, únicamente tendrá validez dentro de las llaves y cuando salga de la llave se olvidará del valor. Por lo tanto, lo creo dentro de la función, LED mensaje morirá en la línea 20 ahora mismo cuando acabe las llaves de la función. Por lo tanto, lo creo sin ningún tipo de valor y aquí voy poniendo los otros. Bien, me faltan evidentemente todavía dos más, por lo tanto aquí le doy el otro resultado cuando resultado sea notable. Notable es cuando es menor de 9. Bueno, pues resultado menor de 9. Cuando esto se cumple, no hay que olvidar las llaves. Voy a copiar y pegar. Copio esto, lo pongo aquí, has aprobado, aquí le digo notable y luego el otro le diré otro else if. A ver, podría poner un else para el resto de opciones, siempre que esté seguro que el resultado nunca sea 20, 50 o 60. Si yo digo no, va a ser un mensaje que siempre va a dar entre 0 y 10, aquí pondría el último mensaje y pondría excelente. Pero si yo tengo la opción de que el valor pueda ser cualquier otro, aquí pondré otro else if, que no iría mal, ya que es gratis. Resultado menor o igual a 10. En este caso es excelente. Y como no hay ninguna opción más, no hace falta poner un else que lo podría poner. En este caso ya lo tendría. Y luego aquí, evidentemente, en vez de aprobado, pondría mensaje. Ahora lo pruebo, si hago clic en el segundo botón, ha suspendido porque la nota ha suspendido. Pero vamos a cambiar un poquito la puntuación para probarlo. Aquí voy a decir que uno es 5 y el otro es 8. Mira, y el otro 8. Esto es un notable seguro. Por lo tanto, vengo aquí, recargo la página, hago clic en el segundo botón y me dice notable. Funciona correctamente. Otra de las cosas que tiene maravillosa JavaScript, aparte de los eventos que, como he dicho, tiene muchísimos, es que permite crear contenido dinámico de una manera súper rápida. Vamos a suponer que yo, cuando sea excelente, aparte de poner excelente, también visualizo una imagen. La imagen la tengo con control V, abro la parte de la izquierda. Aquí he creado una carpeta y dentro de esta carpeta he añadido una imagen que está aquí, una imagen normal, que está en una carpeta y que no está dentro del código de ninguna manera. Lo que tiene que hacer JavaScript en este caso es poner excelente y también añadir la imagen, evidentemente en código HTML. Aquí vamos a añadirle un IMG, src. Bien, aquí no podemos utilizar las comillas dobles porque ya las utilizamos para estas comillas dobles de aquí que utilizo para guardar el texto que tiene que escribir, esto de aquí. Por lo tanto, utilizamos las otras. JavaScript es exactamente igual y en HTML también las comillas dobles a las comillas simples. Y aquí lo único que tengo que hacer es poner IMG, porque está en la carpeta IMG, y ver cómo se llama la imagen. En este caso se llama cara.aviv. Bueno, pues lo añado exactamente aquí, cara.aviv. Y aparte de esto, yo también quiero que al hacer clic sobre esta imagen, el usuario pueda acceder a alguna web. Puedo poner contenido HTML sin ningún tipo de problemas. Aquí utilizo el href, aquí le pongo la A. Puedo poner también cajas que con el CSS serían totalmente útiles. Y aquí puedo poner la dirección que yo quiera. Por ejemplo, mi página donde explico HTML y CSS sin ningún tipo de problemas. Bien, y ahora lo que tengo que hacer es cambiar la nota porque si no, no me aparecerá nunca sobresaliente. Me vengo a la parte superior, aquí le pongo un 10, la media haría 9, con lo cual ya sería sobresaliente. Vengo aquí, hago clic en el botón y aparece excelente con la imagen a tamaño normal. Si quisiera la imagen un poquito más pequeña, en realidad está ampliado, Lo tengo ampliado para que se vea mejor. Aparecería así. Pero si quisiera que la imagen apareciera más pequeña, tendría que utilizar, en este caso, CSS. Y además, si hago clic, accedo a la página que le hemos dicho. Otro tema que es un poquito difícil para aquellas personas que están empezando en programación es el tema de los bucles. Los bucles lo que hacen es ejecutar un código, el código que nosotros queramos, ejecutarlo muchas veces, pero de manera seguida. Es decir, no cada vez que hagamos clic, sino que si hacemos clic una vez, el código se ejecuta 100, 20, 40 o las veces que yo quiera. Entonces,
para explicar un poco el tema de los bucles, vamos a hacer que cuando hagamos clic en el primer botón, aquí hacemos clic en el segundo botón, cuando hagamos clic en el primer botón, que ahora mismo no hace nada, vaya a otra función donde cuente desde el 0 hasta la nota que tengamos como resultado. Es decir, que si ahora, por ejemplo, da 9, contaría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero si es 5, pararía en el 5. Tiene que hacer algo muchas veces. Lo primero que tenemos que hacer es crear el evento para el primer botón. Copiamos, lo pegamos aquí, le decimos que el botón es el 0 y le decimos que vaya a la función, por ejemplo, contar. Esta es otra función, está en azul porque todavía no existe. El orden de estas dos nos da igual. Y también nos daría igual si en vez de LOL pusiéramos aquí, quitáramos el LOL y pusiéramos el 0, porque es lo mismo al final, para el primer elemento. Bien, la función contar la podemos poner donde queramos. Puede ser al principio de función saludar o puede ser al final. La podemos poner donde queramos. Yo la pongo al final para que se vea mejor. Función contar. Cuando hagamos clic en el primer botón, vendrá aquí. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues bien, tiene que hacer algo muchas veces. Primero vamos a crear ese código que tiene que repetir muchas veces, que sería document, query selector, le diremos dónde lo tiene que escribir en la caja que se llama caja, es decir, aquí, ¿vale? Con lo cual lo va a sustituir caja, ¿vale? Y luego, para escribir inner HTML, le pondremos unas cajas redonditas y tal, pero ahora de momento lo dejaremos así. Bien, y aquí tiene que poner el número. A ver, lo que yo no puedo poner es aquí 1 y luego 2 y luego 3, porque este 1 irá variando. Como irá variando, tiene que ser una variable. Bien, esta variable todavía no existe, pero vamos a dejar el 1. Bien, y ahora, esta línea la tengo que cerrar en un bucle para que esta línea la ejecute muchas veces. Entonces, hay diferentes tipos de bucles, pero el que sirve para todo y el que vais a encontrar siempre y tiene cualquier tipo de funcionalidad que sirve para todo es el for. El for lo que vamos a hacer es abrir las llaves, dentro del for, que ahora mismo no hay nada, vamos a meter el código que tiene que ejecutar muchas veces. Bien, y dentro del for, aquí tenemos que añadir 3 valores para que el bucle sepa qué es lo que tiene que hacer y cuántas veces tiene que hacerlo. Bien, nosotros como seres humanos tenemos manos y dedos y sabemos por qué número vamos, por el 0, por el 1, por el 2. Pero JavaScript no. Por lo tanto, aquí lo que vamos a crear es una variable, que puede ser cualquiera, que nos indique por qué número tiene que empezar a contar. Si empezamos por el 0, le pondremos igual a 0. Si queremos que empiece a contar a partir del 1, pondremos 1, etc. Bien, así lo tendríamos bien. Pero para que esta variable i no sea una variable global que tenga validez en cualquier parte, yo quiero que tenga validez dentro del for. Es decir, que empiece aquí y acabe en la línea 29. Por lo tanto, aquí le voy a poner un LED para que cuando llegue a las llaves cerradas, a estas llaves cerradas, se elimine el valor de i porque ya no me interesa. Bien, luego aquí tengo que poner hasta cuándo tiene que seguir contando. Bien, aquí voy a utilizar los operadores de comparación, menor, mayor, etc. Yo tengo que contar siempre que sea, por ejemplo, si la nota es 5, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Pues tiene que contar siempre que nota sea menor o igual que, en este caso, 5. Pero como puede ser cualquier tipo de resultado, no será 5, será cuando i, que es 0, 1, 2, 3, 4, sea menor o bien igual que resultado, que es la nota media de las notas de arriba. Bien, y el último dato que tengo que poner es si tiene que ir de 1 en 1 hacia adelante, hacia atrás, si tiene que ir de 2 en 2, etc. Aquí quiero que vaya para adelante, por lo tanto le pondré el más para que se incremente cada vez en 1. Primero 0, luego 1, luego 2, y cuando ya no se cumpla esta condición, pues el bucle no lo va a hacer. Aquí evidentemente no voy a poner un 1, porque si no siempre pondría un 1. Aquí lo que voy a poner es i. Y además, como quiero que lo vaya añadiendo, delante voy a poner un más, porque si no iría borrando el 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3. Quiero que lo añada. Bien, si lo hago así, va a funcionar a medias. Si hago clic en el primer botón, veo que me los coloca 0, 1 hasta el 9, perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Lo único que me los pone todos seguidos, es decir, en la misma línea. Yo quiero que me los ponga uno debajo del otro y si puede ser con algún circulito rojo, un poco mejor. Bien, esto lo vamos a modificar, pero de la manera correcta. Es decir, poner un BR no sería lo mejor. Lo que podría hacer sería poner aquí las comillas invertidas, que lo hago con la tecla que hay a la derecha de la P en un teclado como el que tengo yo,
pero para que JavaScript no me coloque la i minúscula, porque es una i minúscula, para indicarle que esto de aquí es una variable, al utilizar aquí las comillas, es un texto, pues le tengo que poner el dólar y las llaves para indicarle que esta i es una variable. Bien, entonces aquí podría poner un br, pero voy a poner un div. Un div que se abre en una parte y se cierra en la otra. Y aparte de poner un div, le voy a poner un nombre, class, y le voy a llamar, por ejemplo, cajita, por ejemplo. Este nombre es para que luego el texto tenga algún tipo de característica. Si yo vengo aquí y hago clic, me aparecen uno debajo del otro, muy bien, pero yo quiero que aparezcan, bueno, pues con algún circulito o lo que sea. Bien, esto lo que voy a hacer es crearlo con CSS. Me subo a la parte de arriba. Esto es un JS. Aquí no voy a poner CSS. Me vengo al index.html y aquí dentro del hit ya crearía el enlace al CSS, que no voy a explicar porque esto es CSS, y en el CSS he puesto un selector de cajita. ¿Y por qué cajita? Porque con JavaScript, cuando creo cualquier elemento y le pongo un class, como en este caso cajita, el CSS funciona perfectamente. Bien, y otro de los contenidos importantes es el tema de los arrays, y los arrays de objetos en JavaScript nos permiten añadir más de un valor de cualquier tipo. Y en este caso vamos a hacer un ejemplo para añadir, en este ejemplo que estamos haciendo, vamos a añadir un array con diferentes notas de diferentes personas que guardaremos en este array. Hasta ahora es una variable normal. Para indicar que es un array, lo que tenemos que hacer es encerrar los valores dentro de los corchetes. Aquí pondremos cada una de las notas, 6 decimales los pondremos con el punto, y si fueran valores de texto, los escribiríamos entre comillas dobles, comillas simples o bien comillas invertidas. De los arrays, lo más importante es entender y tener en cuenta que el primer valor siempre es el 0, en este caso el 5. En programación siempre se empieza a contar a partir del 0. Por ejemplo, este string de aquí, este texto, el primer carácter es el carácter número 0, siempre a partir del 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a recorrer este array desde el valor 0 hasta el último valor, sin importar cuántos hay, y lo escribiremos en pantalla. Aquí tenemos una fantástica función que a través de un bucle que nos va a resultar totalmente útil, va a recorrer el array que tenemos en la parte superior, llamado en este caso notas, lo va a recorrer sin importar el número de elementos que haya. Por lo tanto, le vamos a decir que empieza a contar a partir del 0 porque el primer valor es el 0, y aquí sí que tenemos que quitar el resultado, que era el del ejemplo de antes, y le vamos a decir que vaya al array, que se llama notas, y los cuente, len. Lo que hace es contar cuántos hay. Puede haber 10, 12, 14, 24, nos da igual. Lo que va a hacer es recorrerlo y hasta que sea menor del número de elementos que hay, va a ejecutar el array. Y luego lo que hará en cada una de las pasadas es sumarle 1 para que sea el valor 0, el valor 1, el valor 2, etc. Bien, aquí la i ya no existe. Aquí lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Como tenemos un array que va ordenado, primero sería el valor 0, luego el valor 1, luego el valor 2, luego el valor 3, etc. Por lo tanto, el valor lo tenemos en i. Por lo tanto, dentro de las llaves ponemos primero el nombre del array y entre corchetes pondríamos el valor que nosotros queremos. Por ejemplo, si pusiéramos 0, siempre saldría la primera de las notas, que es un 5. Pero como queremos que vaya variando, que no será un número fijo, en vez de ponerle 0, luego el 1, luego el 2, le pondremos una i para que empiece primero en 0 y luego vaya aumentando 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al número de valores que contiene el array, sin importar si tiene 10, 20 o 40. Le ponemos len y los cuenta. 6, 20 lo hace 20 veces y el 40 lo hace 40 veces. Y aquí tenemos el resultado. Aparecen cada una de las notas con el CSS anterior, ya que el CSS, al llamarse la cajita, bueno, pues se lo aplica a todos ellos por igual. Bien, otro problema que podemos tener. Imaginaros que aquí nos equivocamos y en vez de notas ponemos nota que no existe. ¿Qué pasa con JavaScript? Pues bien, aquí ya me indica que no funciona. Pero puede ser que este error no lo notifique. ¿Cómo nos damos cuenta? A la hora de ejecutar el HTML, vemos que no pasa nada. Este botón sí que funciona, pero este de aquí no. Para ver si hay algún error, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Damos botón de la derecha o bien F12 y aquí en la parte superior nos aparecen los errores, que es 7, aunque debe ser el mismo. Hacemos clic aquí en el apartado de console y aquí nos dice Nota is not defined en la línea 28. Nos dice dónde está el error. ¿Por qué hay 7? Porque hemos hecho clic 7 veces. Por lo tanto, nos iríamos a la línea 28, que es esta de aquí, y nos tendríamos que dar cuenta de cuál es el problema. En este caso, bueno, lo sabemos porque lo acabamos de corregir, le pondríamos notas y si ahora lo probáramos, funcionaría de manera correcta. Otro tipo de arrays que funcionan mucho en JavaScript, funcionan muchísimo. Aparte de este tipo de arrays, se utilizan los arrays de objetos, que se llaman así porque son objetos. Es un array
que en su interior hay diferentes objetos. Cada objeto es un valor. Por ejemplo, en este objeto podemos tener la clave nota y aquí tendríamos, separados por 2 puntos, tendríamos la nota numérica, sin comillas, y luego tendríamos otra clave, por ejemplo, pues el usuario o quien ha sacado la nota, por ejemplo, el nombre, que en este caso, como es un texto, le pondríamos, por ejemplo, ja. Esto sería el primer objeto. Segundo objeto, le podemos poner las mismas claves, por ejemplo, nota, aquí le ponemos un 6,5, coma para separar uno del otro, y aquí otro nombre, por ejemplo, Eva. En este caso, aquí tenemos que ponerlo con 2 puntos, no son igual porque es un objeto, se separa con la coma y luego se separa la clave del valor con los 2 puntos. Bien, ¿cómo recorro esto? Bueno, pues notas, puedo recorrer al array 0, al array 1, pero el array 0 tiene nota y tiene nombre. Por lo tanto, aquí lo que tendría que hacer en este bucle sería modificarlo. En este caso, si quiero, por ejemplo, el nombre, pondría el nombre, que en este caso Hub. Puedo poner el texto, Hub ha sacado un 5, un 7 o lo que sea. Aquí pondría el nombre, luego aquí un espacio, ha sacado, con Alt Z bajo la siguiente línea, ha sacado, aquí pondría la nota, ¿vale? Que en este caso voy a copiar y pegar, sería copiar exactamente lo mismo, pero en vez de nombre me gustaría que pusiera la nota. Luego, cajita, aquí no me va a funcionar porque no quiero que esté encerrado en color rojo, por lo tanto lo quito y lo veré de esta manera. Hub ha sacado un 7, Eva ha sacado un 6,5. Te aconsejo que mires este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.